Gracias, Domingo. Bueno, ante todo, dos reconocimientos. Uno a la dueña de casa por este magnífico encuentro donde pienso que sobre todas las cosas nos sentimos muy cómodos. Y eso es algo que de lo humano es muchas veces irrepetible. Y un reconocimiento a todos, porque esto que decían los colegas antes, cuando éramos apenas 4 o 5 defensores generales y muchos asistentes defensores de provincias que venían a escuchar una bocanada de aire fresco y a llorar, que era un gran lloratorio, porque realmente había que compartir todo el dolor que se tenía. Y me trae a la cabeza la frase de Nietzsche: no nos lograron destruir, nos han hecho más fuertes. Que estas caras nuevas, como las más antiguas, sigamos todavía teniendo esta mística. Hemos logrado que la defensa de derechos no sea algo mítico, sino místico, con la entereza de esa palabra. Realmente en lo personal, y creo que a todos lo compartimos, nos da justamente una esperanza. Y esa esperanza es lo que nos va a seguramente señalar los próximos años de nuestra vida profesional. Y el desemboque de toda esa actividad es una prestación de servicios, ni más ni menos. Lo que nos distingue de cualquier otra oficina judicial es un servicio mucho más humano que jurídico, y donde desde esa perspectiva se puede un poquitito, al menos un día, cambiar la vida de una persona, que no es poco. En adicciones, cuando se trabaja, se dice: no importa que mañana entren 1000 adictos, si yo mañana logro sacar aunque sea uno de la cadena. ¿Por qué se llama esto que quiero compartir con ustedes, La justicia va a la escuela? Porque justamente tiene que ver con esta esencia de cosas. Siempre tengo presente un hacedor de estos encuentros, un pionero, que es Pancho Mendoza, el antecesor de nuestro amigo Maximiliano, que una vez exhibió con mucha claridad una especie de recorrido de lo que pasa con nuestros chicos. Entonces, me había mostrado una imagen con un fondo negro, y ese fondo negro tenía perfilada una escalera en blanco, que eran 4 o 5 escalones. Y la persona, o ese chico, estaba personificado en esos muñecos articulados de madera que habían antes, ¿no? El primer escalón se llamaba desatención, desapego, falta de contención, 1000 cosas. El segundo escalón era identificación con pares, la calle, el faso, como se decía, situaciones problemáticas, marginalidad, exclusión. El tercer escalón ya era el ingreso a la actividad penal, algún robo, algún hecho de violencia. Y el cuarto escalón de ese chico era 18 años y el chico caído en el suelo, roto el muñeco, que se llamaba sistema penal. O sea, los estábamos viendo desde los 7, 8 años y lo esperábamos a los 18 años con una simple respuesta punitiva. Eso era lo que paradigmáticamente en la Argentina se venía haciendo desde mucho tiempo, con muy pequeñas, no digo pequeñas por la calidad, pero sí por la cantidad, pero con una alta calidad de excepciones, como han sido experiencias de personas iluminadas. Tal es el caso de nuestro maestro Atilio Álvarez, que ha trabajado como una isla en muchos casos en prevenir esto. Vuelvo a La justicia va a la escuela. Sobre ese piso de marcha, hace unos años, 5, empezamos en Tierra del Fuego a trabajar con un programa un poco replicado y robado a la Corte Suprema, pero ayornado a nuestro medio, que era ver cómo nos veían a todas las agencias del Poder Judicial, pero a mí me importaba básicamente la nuestra, desde la comunidad. Y siendo Tierra del Fuego, concretamente Ushuaia, una comunidad chica como la de tantos de nosotros, estaba atravesada por una serie grave, y está todavía, de preconceptos y demás, donde, en el caso del Poder Judicial, todas las agencias de ese sistema estaban, obviamente, siendo bombardeadas por una crítica que supongo debe ser la realidad de Tierra del Fuego, no creo que sea la realidad de ninguna otra provincia, seguramente no es para todos, una crítica acerca de lo que hacíamos. En el caso de los defensores, es hoy moneda frecuente que si un defensor público, mayormente yo, pero digo por orden porque lo hacen el resto también de los colegas, defendemos a una persona acusada de abuso sexual, salimos muy escrachados en los medios,
si defendemos a un homicida también, si defendemos a un delincuente de guante blanco, llámese funcionario público imputado de un delito de corrupción también. Es decir, pareciera que a la opinión publicada de nuestra comunidad, que es pequeña, nada de lo que hagamos está bien. Entonces, el programa La justicia va a la escuela procuró en un primer momento, con una doble trampa, meternos dentro de un segmento de la sociedad complejo, como en una escuela muy problemática de un barrio periférico de Ushuaia, complejo, a trabajar en cómo nos ven, a ver qué idea tienen del Poder Judicial, qué hacemos, para qué servimos, qué cosas pueden ver para ayudarnos a cambiar. Pero a su vez vimos que era un terreno fértil para trabajar en algo que puede ser un tanto naif, pero no deja de ser soñador, que es trabajar en valores, a ver qué cosas podemos compartir. Y elegimos un colegio al que después de conocerlo, lamenté mucho que a mis 3 hijos yo ya no los podía mandar a ese colegio porque ya se habían recibido de la secundaria. Pero si no, yo hubiese elegido ese colegio marginal para ellos, porque las cosas que yo aprendí de ese espacio no las aprendí en mis años de trabajo como asesor de menores. El primer obstáculo que tuvimos que trabajar es ver cómo hablábamos, cómo nos manejábamos con esa población. Entonces tuvimos la ayuda de un antropólogo social del CONICET. En Tierra del Fuego hay un centro, se llama Austral, de investigaciones científicas muy importante, que es el CADIC, que depende del CONICET, que tiene trabajos, sobre todo en antropología, muy de avanzada en el mundo. Y concretamente había un personaje muy interesante, Ernesto Piana, que es un conocedor de la red social de Tierra del Fuego como pocas personas. Y Ernesto nos diseñó un programa de abordaje de cómo sentarnos ese primer día con esos 100 chicos para que no fuera un fracaso. Y así arrancamos. Entonces, el segundo obstáculo fue romper un mito que nos estaba planteando el mismo rector, que nos decía, cuidado, que ustedes van a ir a hablar de la justicia, va a la escuela, la justicia, con chicos que cuando se despiertan no perciben sensación de justicia ninguna, ni personal, ni familiar, ni social. Entonces, era también otro desafío, qué lenguaje se utilizaba para que no seamos unos caretas que estábamos ahí simplemente para hacer un programita y sacarnos fotos. Se les explicó que íbamos a invitarlos al Poder Judicial, que íbamos a mostrarle cómo eran nuestras oficinas, muchos de ellos ya la conocían con un recorrido de otro tipo, y que al final de este programa íbamos a hacer un juicio con un caso en serio, pero le dijimos, no una parodia, un juicio, una representación en serio. Entonces los llevamos a varios juicios, 3 concretamente, donde les fuimos mostrando qué hacíamos cada uno, en el caso nuestro, qué hacíamos los defensores. Fueron viendo cómo era la dinámica de un proceso, donde hay, como acá, ¿no?, un estrado con 3 señores con ropa de juez, una cruz muy grande atrás que no sé qué hace, y arriba del mundo, mirando para abajo, juzgando a gente que generalmente es distinta a esos señores de traje que están sentados en el estrado. O sea, era mostrar ese escenario. Cuando fue avanzando el programa, que llevó 7 meses de implementación, con muchas charlas, a mitad de camino hicimos una prueba piloto que fue discutir con ellos una película que no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo, que fue la película El Piloto, de Denzel Washington, donde empezamos a recoger, después de unas 5 o 6 jornadas de debate acerca de lo que estábamos pensando de esa película, cosas que eran espectaculares, ¿no? Chicos marginales, con situación en conflicto con la ley penal, cuestionando al piloto, porque en realidad había puesto en peligro la vida de todos. No sé si tienen presente más o menos la película. Otros diciendo que en realidad fue un genio porque el tipo, porque estaba puesto, justamente pudo hacer esa maniobra de dar vuelta al avión. Otros diciendo que no importa lo que pasara, había incumplido la ley, los menos, la ley en sentido formal. No se podía ser piloto si se tomaba cocaína o alcohol, o las 2 cosas. Más o menos fuimos viendo entonces a partir de allí qué escenario de chicos servían para cada trabajo. ¿Quiénes podían ser jueces? ¿Quiénes podían ser fiscales? ¿Y quiénes podían ser defensores? Les propusimos
Y fue básica, excepto un par de casos que no tallaban, querían otro rol, pero más o menos lo distribuimos de esa manera. Hicimos un juicio de un caso que fue muy grave, ya con mucho impacto social, que fue, buscamos una temática que los pudiera identificar. Es decir, no íbamos a hacer con ellos un juicio de especulado. Entonces, un caso que tuvimos de un chico que el padre lo manda a correr el auto, porque estaba mal estacionado, y lo que hemos hecho, yo al menos lo he hecho, todos los chicos que podíamos, cuando accedíamos a la llave del auto, era dar un vueltín de contrabando. Bueno, este chico se encontró con otro en la misma situación y decidieron correr una picada. La picada terminó con una nena, una chica de 20 años, arrollada, arrastrada 7 cuadras abajo del auto y muerta, obviamente. 7 cuadras hasta que él se dio cuenta que lo que había ahí abajo no era un perro, que él creía que era un perro, en esencia, que realmente creía que era un perro, ¿no? Había sido una mujer. Ese caso lo llevamos al juicio, se hizo la representación de este juicio, fue muy duro, y una de las cosas llamativas es que la presidenta del tribunal, la que oficiaba de presidenta del tribunal, era una chica, una nena de 17 años, quinto año de la escuela, que yo lo había tenido a los 13 años como víctima de abuso sexual intrafamiliar. Es decir, esa nena tenía un recorrido muy distinto a la mayoría de los chicos. Era una víctima y había conocido tribunales desde un lugar, y a mí en lo personal desde un lugar. Y ahí nos estaba conociendo de otra manera. Ella era la presidenta del tribunal que impartía el orden en el debate. Si ustedes vieran cómo vinieron vestidas las 3 nenas que eligieron ser juezas del tribunal, hasta con unos trajecitos que parecían realmente juezas en serio, la actitud que asumieron. Entonces, pasó lo mismo con quienes hacían de fiscales y defensores, ¿no? Y esto me trajo mucho tiempo después, leyendo algo de ciencia cuántica, cómo es la vida según el observador, cómo es desde el lugar donde nos ponemos, cómo vemos las cosas. Y veíamos chicos víctimas de un sistema bastante injusto, como al momento de impartir justicia asumían una posición autoritaria, muchas veces muy dura, muy rígida, de la cual eran víctimas permanentemente. Como conclusión de una parte de la cara de la moneda, sacamos algo que nos hizo muy bien a este tema publicitario que necesitábamos en el Poder Judicial, que es que difícil es trabajar en el Poder Judicial. La crítica esta, puertas adentro, si ellos la deben haber replicado en su casa un poquito más. Qué difícil es ser juez, qué difícil es ser fiscal, qué difícil es ser defensor, porque cada actividad de esas entraña un entramado de cosas, prejuicios, mitos, consideraciones y demás, que son bastante complejas. Hasta que uno no las vive no las puede entender. Pero lo más importante fue que pudimos hablar de valores y pudimos hablar de cuestiones que tienen que ver, porque es que fueron colaterales a todo esto, con el concepto de justicia. Lo que yo puedo hacer con el otro, lo que puedo permitir que el otro haga conmigo. Y esto, que fueron ya varios programas más, después se replicó en otro tipo de casuísticas vinculadas a la clásica pelea, a la salida de un boliche, el problema del robo de un celular, cosas de ese tipo. Lo central, y ya para terminar, es que para nosotros es una experiencia donde el Ministerio Público de la Defensa tiene apostada la mayor energía dentro de los otros actores que forman parte de este programa, fiscales y jueces. Para nosotros es un modo de mostrar no solo la actividad judicial, que es lo menos importante, sino demostrar o de poner en discusión cosas que tienen que ver con experiencias que hemos sacado también de nuestro trabajo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando hemos estado hablando con un chico de 14 años, diciéndole que no le puede pegar a otro o a quien sea, el chiquito abre los ojos como si uno interpretara que es la primera vez que un tipo grande o una señora grande, de la edad de la mamá o del papá, les está hablando, y esto por favor no tiene ningún sesgo paternalista, ni mucho menos, pero que alguien grande le está hablando de por qué sí o por qué no, o qué riesgo puede tener o qué consecuencias. Yo rescato, igual que el común denominador de los operadores de nuestro grupo de trabajo, que esa es la única forma por la cual podemos reducir un poquitito así ese tema de la escalera del muñequito que mostraba Pancho Mendoza. Será poco, será mucho, no lo sé, pero sin pretender
emularla, pero sí de tratar de imitarla, cuando la Madre Teresa nos decía que su ayuda era una gotita nada más en un mar, pero que sin esa gotita ese mar era distinto. Esto es más o menos igual. Y creo que esto de algún modo simboliza el trabajo de cada uno de nosotros. Simplemente con que podamos algún día, desde un gesto de amor, nada más que eso, amor, en el correcto término, amor, poder calmarle el día a una persona, y sin que esto implique ningún sesgo de megalomanía, de pensar que uno le puede cambiar la vida, ese día habrá estado muy en pago nuestro sueldo. Y creo que ese día nos vamos a casa con una satisfacción, no de un deber cumplido, sino de realmente de entender la trascendencia de la vida. El sentido de las cosas. ¿Para qué estamos? ¿Para qué somos defensores? ¿Para qué fuimos abogados? ¿Para qué? Si no nos preguntamos todos los días, ¿para qué hago esto? Y caemos en el automatismo en el cual he caído varias veces, realmente me tengo que resignificar qué estoy haciendo. Gracias por el respetuoso silencio, y también los insto a seguir teniendo esa mística, y también tomando en cuenta a la Madre Teresa, defender. Como ella decía, dar hasta que duela, defender hasta que duela. Gracias.